en una persona que no está como tan involucrada ya en el trabajo permanente, desde una organización civil, desde un gobierno, ¿qué tendría que hacer para fortalecer la justicia? De nada sirve la responsabilidad social corporativa si no hay una responsabilidad social individual. ¿A qué es lo que voy con el tema del poder? Que el poder emana y modifica las estructuras para bien o para mal. Todos tenemos un nivel de poder en nuestros espacios, en el familiar, en el educativo, en la empresa, en nuestro trabajo, en el gobierno, en la sociedad, en la academia, donde estemos, tenemos alguna influencia de poder. Hace justo 10 años, por estas fechas, 10 años, fuimos a Medellín, un grupo de personas que queríamos aprenderle a los y las colombianas cómo tratar temas principalmente de violencia y también el trato a la pobreza. Ahí conocí a mi queridísimo amigo Enrique. Desde entonces, bueno, veo una luz cada vez que me encuentro con él y me siento muy afortunada de saberme su amiga y de que hoy estés aquí, Enrique, de verdad. Honro aquí tu presencia muchísimo. Y porque en ese viaje a Medellín, pues ya veía como más o menos por dónde iba la cosa. O sea, en ese momento estabas como dirigiendo, no digo, aparte de tu trabajo, un centro que tenía que ver con la seguridad. Ahorita me recuerdas el nombre porque se me fue en este momento. Pero pues yo me acuerdo que eras como de los primeros que empezaron a tener estas aplicaciones para ver en dónde había un acto violento y que le pasara a la policía eso y luego desde un bache, todo esto. Entonces, y de ahí en adelante ha sido pues un constante verte en un servicio en diferentes lados de tu pues ser profesional y desde tu ser preparada y desde todo para mejorar la comunidad. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué lleva a una persona que puede estar, pues, en su comodidad de ejecutivo a querer también mejorar la comunidad? O sea, ¿qué lleva a alguien en lo general? Y ahorita hablamos de ti en lo particular. Muy bien. ¿Qué lleva a alguien? Bueno, pues primero que nada, yo te admiro a ti. Es mutuo y me siento muy honrado que me consideres y tener la oportunidad de promover, de sembrar, de provocar también a la sociedad. Y yo creo que para contestar así de inicio tu pregunta es provocar a que no seamos nada más habitantes, sino seamos ciudadanos y seamos ciudadanos comprometidos. Okay. Y no nada más preocupados, sino ocupados en hacer cosas, en cambiar nuestro entorno. Yo te diría que lo que detonó en mí lo primero fue una inquietud personal con respecto a la corrupción. Okay. En 2009 tomé un curso, un diplomado en la UNI sobre seguridad nacional. Okay. Y mi tesina fue alrededor del tema de cómo la corrupción yo la considero un tema de seguridad nacional, o sea, un tema que amenaza la seguridad de nuestro país, que amenaza todos los procesos, que amenaza a todas las personas. Y de ahí, bueno, pues me aventuré a formar una ONG pequeña donde la bandera era un México sin corrupción, así se llamaba, México sin corrupción. Después, una cosa me lleva a otra, paso a ser miembro del Consejo Cívico. Okay. Y bueno, pues ahí con otro rol, además de, y luego nos conocimos en uno de los consejos editoriales de los medios de comunicación, del periódico El Norte, y luego nos involucramos en todo esto de Medellín y ahí voy con la bandera, con la cachucha del Centro de Integración Ciudadana, okay, el cual presidía en ese entonces. Entonces a Medellín voy con ese rol. Y brevemente el Centro de Integración Ciudadana en ese entonces lanzamos 3 plataformas y una plataforma era para georreferenciar los reportes ciudadanos relacionados con temas de seguridad,
Como recordarás, y tú sabes muy bien y tienes el antecedente, veníamos de una historia muy violenta de los años 2008, 9, 10, etcétera, y había que hacer algo. Y bueno, esta era un medio donde permitía a cada ciudadano subir reportes de temas de seguridad anónimos, y yo hacía convenios con los alcaldes. Okay, sí. Entonces firmábamos un convenio y formalmente, y salí en medios y nos sentábamos, y lo que implicaba el convenio es que le hicieran caso a nuestros datos, hacerles saber que eran fidedignos, que eran bien filtrados, y que iban a ser anónimos para proteger a la fuente, es decir, al ciudadano. Entonces todo eso lo agrupábamos y hacíamos mapas de calor y se lo entregábamos al municipio. Y la filosofía era siempre ayudar, coadyuvar, no convertirte en alguien que está pegando a las autoridades, sino más bien ayudándolos a resolver el tema. Entonces fue en ese entonces luego hicimos otra plataforma que era similar, pero para el tema de las elecciones. Okay. Entonces tú podías poner reportes en los periodos electorales. Oye, aquí está pasando esto. Aquí yo digo que ahí está en peligro la casilla. Y además te mostraba por quién, todo tu distrito, cuáles eran tus candidatos. Y también lanzamos una plataforma contra el acoso por teléfono, toda la extorsión. Hicimos una base de datos y también firmamos convenios fuimos con las fuerzas de seguridad federal que tienen su presencia local y las locales, y les dábamos la base de datos y les decíamos, estos teléfonos tenemos nosotros registrados que son los de extorsión. Sí. Estamos juntando toda la base de datos y aquí se las entregamos. Y bueno, entonces fue eso. Y yo creo que una cosa me fue llevando a otra. Ahora presido la Asociación Alzheimer Nuevo León junto con mi esposa. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que detona? ¿Qué es lo que lleva? Primero, una inquietud de un tema personal que te llama la atención, así como cuando tú nos platicas, cuando te invito de exponente con los alumnos de la maestría. Ay, ¿qué es lo que detona? Y tú nos platicas lo que veías, injusticia, necesidad. Yo creo que eso es lo que viene a decir y que te llama la atención a decir, tengo que hacer algo. O sea, no puedo quedarme sentado porque mi sentir de injusticia, mi sentir de desesperación, de impotencia es tanto que tengo que lograr algo y sumar gente para que nos ayude a la causa. Claro, muchísimas gracias. Pues mira, este es un espacio para hablar de derechos humanos, hablar de dignidad humana y estos valores que le dan sustento a la dignidad, a los derechos humanos en sí, pues que creo más fuertes, que tiene que ver con la libertad, el derecho a la verdad y la justicia. Siempre he pensado pues que la justicia empieza con esto de la seguridad, que creo que es lo que ha sido empujando más. Yo respeto a todas las personas que hagan o no hagan, pero ¿cómo sería para fortalecer este derecho a la justicia? Esa motivación, porque estos espacios, por ejemplo, que ahorita que hablas de tu grupo de maestría, pues es hablándoles, es diciéndoles, pero así como en lo general, ¿qué podemos hacerle a decir a la gente? Porque todos hablamos de justicia, todos sabemos qué es justicia y qué no es justicia, por lo menos desde nuestros propios conceptos. Lo aprendemos desde niños, es injusto lo que me está pasando, o es un juego de fútbol de niños, una tarea mal puesta, un regaño mal aplicado, lo que sea, lo vamos como relacionando a eso. La palabra todos la conocemos, todas la conocemos, pero así como que en una persona que no está como tan involucrada ya en el trabajo permanente desde una organización civil, desde un gobierno, ¿qué tendría que hacer para fortalecer la justicia? Sentirse empoderado. Uh-huh. O sea, sí empieza con una motivación y una conciencia de sentirse empoderado para hacer un cambio y ser una parte de ese todo. Sentirse con esa capacidad. Y esa capacidad tiene que también ver mucho con el entorno.
Hablamos mucho de la responsabilidad social corporativa, pero volviendo al tema donde tú nos acompañas como ponente en la maestría en la uni donde doy clase, de nada sirve la responsabilidad social corporativa si no hay una responsabilidad social individual. Sí, claro. Donde me comprometo yo a hacer algo y tengo que sentirme empoderado. Y empoderado quiere decir que yo sienta la capacidad de que lo que haga va a tener un efecto para bien. Últimamente he estado estudiando mucho sobre el poder, me puse a escribir un libro sobre el poder. Y ya estoy ¿ya quiero ese libro? en el proceso. Yo quiero ese libro, pero ya. Y estoy en el proceso de comenzar la revisión editorial. Ya lo terminé, falta, pero estoy en el proceso editorial. Y te lo menciono porque una de mis conclusiones, bueno, primero, ¿qué es poder? El poder, en una de las tantas definiciones como yo la he entendido y como la explico en el libro, es el poder como adjetivo calificativo o como capacidad, es el poder en verbo. O sea, quiere decir que lo que yo hago, hace. Sí. Lo que yo hago, modifica. Lo que yo hago, tiene impacto. Eso es una definición de poder, tener poder. Lo que yo digo y decido, lo que yo pido, pasa. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que ser conscientes que tenemos algún tipo de poder en el puesto en el que estemos, en la situación en la que estemos. A veces el poder es relativo, unos más que otros, depende de dónde estemos, porque no es lo mismo cuando tú dices, no, sí, yo soy el gran y el reconocido, nada más que llegas a la oficina de una institución y tú eres un número y haces fila y si no cumples con el proceso no pasas. Por más que seas en otro lugar, en otro contexto muy poderoso, puedes no serlo en otro contexto. ¿A qué es lo que voy con el tema del poder? Que el poder emana y modifica las estructuras para bien o para mal. Claro. Y permite que otros hagan o que no hagan, según la regla que mantienen las personas que están en el poder. Y todos estamos en situación de poder, desde la autoridad, desde el empresario, desde el ciudadano que tiene una voz, desde el influencer que está en las redes sociales, desde la empresa que muestra su producto, tiene un poder de influencia. Entonces necesitamos sentirnos empoderados para enarbolar, sumarnos, defender, hablar de una causa y poder transmitirla, poder implementarla y poder hacer masa para hacer un cambio. Pero necesitamos sentirnos empoderados. Y muchas veces, a veces no hay las condiciones. Y tú lo sabrás perfecto en tantas luchas que has tenido, como has tenido que ir contra pared y decir, oigan, esto, dense cuenta, por favor, no está bien. Y entonces tienes el poder de la insistencia, el poder de las masas, el poder de aliados, el poder de tu voz, el poder de lo que pones en redes, el poder de lo que escribes para mostrar, abrir los ojos y hacer que alguien que tengas influencia en alguien y que se disipen, se abran las puertas y eso pueda transmitirse, eso pueda avanzar y eso pueda hacer cambios en la sociedad. Entonces, es un tema que generalmente no se platica porque siempre hablamos, sí, los derechos, sí, las leyes, sí, las regulaciones, sí, la motivación y las ganas, pero nunca hablamos del poder y el poder no siempre lo debemos de relacionar con algo, el grandísimo y el poderoso y malo o quizá bueno. Claro. Hay que verlo como una capacidad que todos tenemos. Todos tenemos un nivel de poder en nuestros espacios, en el familiar, en el educativo, en la empresa, en nuestro trabajo, en el gobierno, en la sociedad, en la academia, donde estemos, tenemos alguna influencia de poder. Y si nosotros a esa influencia de poder la combinamos con una causa buena, hay posibilidades, porque esto lo he definido yo como un propósito de vida en toda esta reflexión que he tenido sobre el poder, y mi propósito de vida es usar el poder para bien. Entonces todos tenemos... ¿Para acá? Sí, todos tenemos la opción, o sea, tú tienes el poder y dices, bueno, yo decido esto, yo decido por aquí o por acá, y eso puede tener efectos para bien o para mal. Entonces, yo lo que invito con ese poder, una vez que seamos conscientes que lo tenemos, es que sea para hacer
un bien, que sea para los derechos, que sea para la paz, que sea para la justicia, que sea para enaltecer a la persona, al individuo, al ciudadano, y no en detrimento. Cuando el poder se usa nada más para uno solo, generalmente no va a ser No va a para llegar. bien. O sea, creo que siempre es cuando el bien común no es el objetivo de quien ejerce el poder. Y ahorita que decías, o sea, en lo mínimo, en lo macro, en lo mucho, porque va desde adentro de la casa, ¿verdad? Así es. Porque adentro de la casa hay un bien común también. Exacto. Yo, bueno, que he ido, pues digo, compartiendo el tema de la paz y lo veo pues en esta relación de la justicia. De hecho, pues estoy convencido, si no hay justicia no hay paz. Entonces, pues hablar de estas, el no a la guerra o eliminar la guerra o un tema de guerra, bueno, esto ya es como la punta de un gran, de una montaña que está debajo, porque esto empezó pues con conflictos más pequeños y empezó con el conflicto de una persona con dos personas. O sea, así como estás diciendo, o sea, como que ese poder que me da la posibilidad de trabajar en beneficio de alguien más en lo personal para poder llegar a lo macro. Pues es igual, creo que no, en otros temas de la vida, poder hacer como un análisis personal y ver realmente qué objetivos me llevan a estar actuando como actúo. Y sobre todo, bueno, digo, no nomás lo veo en gobernantes, también en personas que, se dediquen a lo que sea cuando es. O sea, mi beneficio soy yo, que es válido tener un beneficio personal, pero si no alcanzo a ver el bien común, pues va a ser un círculo inacabable que me va a llevar a hundir, y entonces te vas trayendo a los demás también en ese remolino. Sí. Y bueno, has tenido un montón de experiencias, montones, porque pues digo, estando en tantos grupos, en tantas trincheras, por así decirlo, has conocido bastante y has conocido también bastante gente. Entonces, ahorita si tuvieras el polvo de las estrellas y tú pudieras decidir qué hacer para mejorar esta vida de la comunidad, ¿por dónde empezabas? Volviendo al tema del poder, poderosos virtuosos. Ajá, poderosos con virtudes, que podamos tener esa generación de gente poderosa con valores, con virtudes. Pero desde que están en la escuela, chiquitos. Sí, totalmente. Yo creo que falta mucho. Mira, creo que a ti y a mí, sobre todo en las instituciones en las que fuimos educados, nos tocó esa época donde había clase de civilidad, sí. O sea, la clase de educación cívica. Y yo por más que pregunto a ciertas personas, como que ya no existe mucho ese tema, no está tan integrado en algunos ciclos o en algunos programas escolares. Yo creo que falta mucho más. Y nosotros no éramos bombardeados con todo esto que había de tanta información por todos lados y tanta información verídica y falsa. Y lamentablemente la falsa y la mala generalmente crecen más y se hacen más virales, etc. Entonces, nuestra sociedad sí está en una vorágine como la que dices, de que te va a dar el espiral y vamos perdiendo valores, vamos perdiendo educación cívica, vamos perdiendo compromiso, vamos perdiendo protocolo. O sea, el simple protocolo de darle el lugar a las personas mayores porque tienen una experiencia pues, más amplia que tú y tienen vida, claro. Y se les respeta por su edad y se les tiene que dar un trato digno. Comenzamos a ver esas distorsiones y eso lleva a espirales negativos porque un día esa persona pues también va a ser mayor. Lo vemos con el tema de los adultos mayores, que estoy involucrado ahorita con ese tema mucho más. Mucho. Falta mucha educación. Entonces, ahora sí que es tratar de enseñar las virtudes para que en lo que he estado escribiendo, pues más o menos para
una cosa no es totalmente ni blanca ni negra, pero dividí el mundo como en poderosos virtuosos y poderosos nocivos en los perfiles. Claro. Entonces hay que tratar de que movamos al mundo a tener poderosos virtuosos en todos los ámbitos y no poderosos nocivos. Y como bien dices, mira, una persona es poderosa en su casa o una persona es poderosa, sí, en el gobierno, o una persona es poderosa en la empresa. Y en la empresa, seguido les decía a mis colaboradores que hagamos la reflexión para mí mismo y para ellos, es, imagínate que hoy a ti te clonan, ¿sí? Y te ponen como tu jefe, o te ponen como tu colega, o te ponen como tu subordinado. ¿Te gustaría que tú fueras tu jefe? O sea, como tratas a los demás. ¿Te gustaría que tú fueras tu subordinado a como tú tratas a tu jefe? ¿Te gustaría que tú fueras tu colega a como tú tratas a tu colega? Y es una reflexión muy profunda. Buenísimo ejercicio. Híjole, sí, porque y ahí tienes poder. Sí, entonces, o sea, me gustaría ser yo mi propia mamá o mi propia... Sí, y lo que dices es muy cierto. No se quedan las cosas en el horario laboral. O sea, tú tienes una esfera de poder nocivo y estás las 8, 10, 12 horas que estés en ese entorno y vas a tu casa y pues te vas infectado, te vas claro. mal y lo llevas y te ven con la cara y oye mamá, ¿qué te pasó? Oye esposa, ¿qué hay? O sea, eso tiene un efecto colateral en muchos ámbitos, no se queda nada más ahí. Entonces, si volviendo a tu pregunta, si yo tuviera la varita mágica, es crear desde la educación personas virtuosas, con poder virtuoso. No somos perfectos, no lo vamos a hacer, pero mientras más te apegues a las virtudes y seas un poderoso virtuoso en tu ámbito, vas a generar un ecosistema que trae beneficio a los demás, que trae paz, que trae empoderamiento, que trae confianza, que trae beneficio, que trae convivencia sana, que trae buenos hábitos, que trae alegría, que trae bienestar, etcétera, etcétera, y no en la otra cara, que es todo lo contrario. Y eso hace que tengamos personas que piensan en los demás, personas que son sumamente sensibles. La sensibilidad se ha perdido mucho. Sensibilidad a qué es lo que le pasa al otro cuando yo decido esto, cuando yo aplico esto, cuando yo implemento esto, qué es lo que le va a pasar a los demás, cuál va a ser el efecto colateral, cuál es la consecuencia, cómo se van a su casa. Entonces hay que estar muy conscientes y muy sensibles. Qué bonito, pues quiero decirles que Enrique es una de las personas más versátiles que conozco. Muchas gracias. Porque yo lo conozco, pues, en una foto ahí en su moto. Todo, pues, como alto ejecutivo de una empresa, como alto miembro de un gobierno, como presidente de organizaciones de la sociedad civil muy importantes. Un esposo muy amoroso, pero le tengo ahí un especial admiración a que cantas en tu iglesia, Enrique. O sea, que me han mandado los videos y bueno, los veo y los veo y los veo, se me hace algo hermosísimo. Entonces, bueno, para terminar este espacio tan bonito, y hablándole a la gente, o sea, directo a la cámara, si tú... Así imagínate que estás terminando ese canto tan hermoso que estás haciendo en tu iglesia y le puedes decir un mensaje a la gente que hoy necesita escuchar un mensaje de esperanza, de amor, que dice, híjole, hoy me costó levantarme, pero oigo esto y cambia un poco. Yo pensaría en la virtud de la esperanza, la virtud de la fe. Por ahí está escrito los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nosotros nos concentramos a reflexionar todos los días en ello, porque es difícil. Yo he tenido también circunstancias donde es abajo, arriba, a veces en periodos muy cortos, a veces en periodos muy largos. Pero la esperanza, esperanza contra esperanza, la esperanza buena y virtuosa contra la esperanza
negativa, contra la esperanza mala, debe de florecer siempre y estar como guía y como camino para nosotros. Esa esperanza y ese deseo, pero que eso nos mueva, que no nos deje pasivos, que no nos deje simplemente soñando, sino haciendo. Y volvería al tema de en lo individual, en lo que uno puede hacer. Hay una frase por ahí muy famosa, muy trillada, pero me llamó mucho la atención, es decir, todo cambia si cambias tú. Y todo tu entorno cambia si tú traes una actitud diferente y si tú haces, y si tú implementas, y si tú llevas, y si tú tienes la inquietud de sí ser una persona que hace la diferencia. El decir, ¿cuál es mi rol en todo esto? ¿Quién soy yo aquí, en esta época, en este mundo, en este lugar, en este ecosistema, en esta ciudad, en esta casa, en esta escuela, en este trabajo? ¿Quién soy yo y cuál es mi propósito? No es fácil definir el propósito, no es una cosa sencilla. Yo me tardé muchos años en poder tenerlo claro, pero buscar cada quien su propósito y que sea, reiterando, que sea para bien, que sea un propósito, una reflexión, una capacidad, unas ganas de hacer algo para bien, no para destruir, no para pasar a menos, sino para el servicio de los demás, para beneficiarse uno mismo, para tener bienestar, pero que siempre sea para bien. Entonces, la esperanza en que todos podemos hacer algo para bien en esta comunidad, en esta vida, en esta familia, en donde nos encontremos. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Pues ya te iremos compartiendo todo lo que hacen luego, maravillas con los que hacen. Entonces, gracias. Ay, muchas gracias a ti. Ay, lo quiero un montón desde hace 10 años. Igualmente. Lo hubiera querido desde antes, pero lo conocí hace 10 años.